Hace ya algunos meses subí un vídeo que se llamaba 3 errores a evitar para conseguir aprender a dibujar. Bueno, pues tras unas cuantas semanas de hacer vídeos colaborativos con mi canal de escritura, Shorts, y algún que otro vídeo dispuesto, me parece que es el mejor momento para hablar de otros 3 errores que tienes que evitar en el dibujo. Errores que no te van a decir en academias convencionales, errores que van más allá del dibujo en sí y que tú necesitas aplicar para eso, ser capaz de dibujar justo como quieres dibujar. El primer error que debes evitar es usar un material sin saber sus pros y sus contras. El grafito, por irnos al más básico, al más económico, al que ya te he recomendado en tantísimos vídeos, está genial para, si tienes poco espacio o no quieres ensuciar mucho tu casa, hacer todo tipo de cosas. Lo tiene más aglutinante en su composición y por lo tanto al dibujar con él no sueltas tanta grasa ni suciedad. ¿Cuál es el problema? Que con el grafito nunca jamás vas a alcanzar los negros y la oscuridad que sí que te va a dar un carboncillo. Que si es un chaval de 14, 13 y tu madre te puede matar por dejar el cuarto perdido de carbón, a lo mejor no es la mejor técnica que te podrías comprar. Y al mismo modo no puedes tener un sacapuntas o una goma de borrar si vas a trabajar con carboncillo, de la misma manera que no puedes tener ni la goma elástica ni una gamuza para trabajar con grafito. Cada material requiere saber qué hace falta, cada material tiene ventajas, cada material tiene desventajas y tú cada vez que quieres dibujar o pintar con algo en concreto tienes que decidir cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Para así hacer una estrategia de la misma forma tienes que pensar para ciertas cosas qué es más agradecido. Por ejemplo, la acuarela, al tener agua en su composición, siempre va a hacer paisajes con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando con un elemento que está presente en la naturaleza, ya sea en ríos, lagos o el propio aire donde hay humedad. Al mismo tiempo, la acuarela, si lo piensas, cuando vas a trabajar con grandes formatos, es un poco más complicado porque tienes que ser rápido, tienes que usar mucho la fuerza del hombro y no la del codo para abarcar todos los espacios que va a tener ese gran papel, porque la acuarela se va a secar. Y fíjate todo lo que tienes que tener en cuenta cuando eliges un material. Por lo tanto, cuando elijas un material con el que practicar, ten en cuenta sus ventajas y sus desventajas, y también lo que puedes obtener con mayor facilidad y lo que te puede costar más. Un error que tienes que tener en cuenta, que sí que lo han podido decir más en las academias, es alejarte. Pero tienes que alejarte para ver la obra desde lejos y tener en cuenta el aspecto que va a tener a cierta distancia, pero también ten muy claro dónde se va a ver esa obra, ese dibujo, dónde lo vas a colgar, dónde lo vas a poner. Es un cuaderno íntimo, personal tuyo, es una anotación que haces en tu blog de apuntes para ti. Bueno, pues en ese caso poco importa, lo que importa es la práctica. ¿Vas a colgar una parte superior de alguna habitación de tu casa porque ya no te queda más sitio? Pues en ese caso a lo mejor te conviene trabajar en mayor detalle todos los elementos de la parte superior para que se vean más engrandecidos cuando lo pongas arriba y hacer una deformación aposta. Va a ser un cuadro que va a estar en un pasillo, porque si es así no puedes alejarte mucho, tiene que ser pequeño, y los detalles y los elementos donde quieras que el ojo se detenga tienen que estar en zonas muy concretas. No puedes hacer que los elementos sean muy grandes o que solo se aprecien a larga distancia porque no lo vas a ver. En cambio, si vas a colgar una obra en una gran sala, hacerle mucho detalle puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque lo vas a ver desde lejos y los detalles se van a perder. Si no, por ejemplo, si ves las meninas, tú lo ves de lejos y impresiona mogollón. Pero luego te acercas y hay muchas zonas resueltas, con manchas muy abiertas, no del todo definidas o del todo detalladas, y realmente eso está hecho a posta. Es decir, el cuadro es gigantesco, tienes que abarcar todo ese lienzo. Velázquez era bastante consciente de ello, y también era consciente que ese cuadro se iba a poner en grandes cámaras, en grandes salas. También era consciente que solo no lo iban a ver los Austrias. Por lo tanto, tenía ese cariz personal para esa familia real de ese entonces. Esto es igual, si te hacen un encargo para el 14 de febrero, San Valentín, ten en cuenta qué le gusta a esa pareja, dónde les gusta reunirse, cómo expresan su amor. Esa clase de cosas las tienes que tener en cuenta según vas trabajando a cierta distancia. A lo mejor haces un retrato de mesilla en el típico guardapelo, en el típico marco chiquitito que alguien podría en su mesa para dormir. Pues concéntrate en lo principal, no hagas muchos detalles, céntrate en la persona. A lo que voy es que cada vez que quieras hacer una imagen, aléjate sí, pero también ten en cuenta, mientras haces la imagen, mientras haces el dibujo, la pintura, dónde podría estar. Hombre, si es un trabajo para Instagram que vas a subir a redes sociales y va a ser tu principal promoción, ten en cuenta los formatos de Instagram, o ten en cuenta los formatos de Pinterest, o ten en cuenta los formatos de ArtStation. Ten en cuenta qué tipo de arte se sube en cada sitio para a lo mejor compartirlo en tal o cual galería digital. Pero es otra cosa que tienes que tener muy en cuenta. ¿Hacia dónde va a ir dirigido?
Y si tú vas a ser el único espectador de ese dibujo, pues piensa también en qué tipo de imagen te gustaría ver. Y por último, y a lo mejor esto te desconcierta, una vida más saludable. Te aseguro, y esto a lo mejor me excede, obviamente, esto son cosas que tienes que consultar con tu médico, tienes que estudiar nutrición por tu cuenta, tienes que, por supuesto, recurrir a fuentes más oficiales y más profesionales que se dediquen a esto. Eso sí, ten más de una opinión en cuenta, pero una buena nutrición, dormir bien, no tener hábitos tóxicos, exponerte a la naturaleza, moverte, todo eso te ayuda muchísimo primero a tener esto bien. Esto, por desgracia, a raíz de una, para mí, malinterpretación del pensamiento cartesiano, se ha separado muchísimo del cuerpo, pero es que el cerebro es un órgano, es un músculo, y si el cuerpo está intoxicado con, qué sé yo, una comida cargada de azúcares, o de aceites refinados, o de grasas trans, por decir solo los nocivos que más denuncian ahora la mayoría de medios, luego hay otros más fuertes de los que no voy a hablar, pero si tu cuerpo está lleno de carga tóxica, créeme que no vas ni a pensar ni a inspirarte de forma correcta. Vas a tener más pereza, vas a concentrarte peor, vas a estar más cansado y vas a tener menos tiempo y energía para dibujar. Mírate con cuidado y con detalle vídeos de profesionales como Juan Bola, Tucker Garrett. Investiga bien todo lo que dicen, las denuncias que hacen a ciertas ideas de qué es sano y no. Y por experiencia propia, cuando mejores tu alimentación, tus hábitos de vida, te garantizo que vas a tener más tiempo para dibujar, mucha más energía, muchas más ganas, mucha más motivación. Porque muchas veces la base para ser eficaz a nivel artístico no es tanto haber leído mucho, haber visto mucho arte o tener todas las técnicas del mundo. A veces la base es que el artista que eres tú esté bien alimentado, esté bien descansado, esté bien cuidado. Y mi querido viajero, estos son los 3 siguientes fallos que quería comentarte. Déjame en comentarios qué opinas, cuáles te han sorprendido, cuáles veías venir. Déjame en comentarios otros que se te ocurran y déjame también sugerencias sobre qué otra serie de errores quieres que hable. Si el vídeo te ha sido útil, si te ha gustado, hombre, pues por supuesto. Déjame en comentarios si te ha quedado alguna duda y si quieres que me detenga más para aclararlo. En comentarios te contesto. Siempre que pueda te iré subiendo estos vídeos. Últimamente me he dedicado más a shorts, pero seguiré subiendo este tipo de vídeos. Así que suscríbete porque no va a faltar el contenido. Si quieres conocer más de mis proyectos, puedes pasarte por mi canal de escritura, donde también subo vídeos diarios sobre cómo aprender a escribir. Por mi canal de cine, si quieres pasar un buen rato con las reseñas que hay por ahí. Si quieres conocer más de mi obra literaria y fantástica, puedes escucharte o leerte el primer capítulo de mi libro Guía del Mundo, que está en la descripción. Y si cualquiera de los proyectos que hago, y si quieres que además esté muy de cerca supervisando tu avance como artista, conviértete en mecenas de Patreon, por decir que a los Patreons también les dejaré elegir qué vídeos traer antes. Y sin nada más que añadir, mi querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimetus.